Saludos a todos, mi nombre es Julián Guevara Realpe, soy CEO de Excloner y también soy estudiante de medicina. Bueno, quiero empezar agradeciendo a la Gobernación del Valle, a la señora gobernadora Dilian Francisca Toro y al programa Nido por permitir este tipo de espacios en los cuales pues, nosotros podemos traerles a ustedes información directa desde el mundo empresarial hasta pues, su fuente de información. Bueno, esta pequeña cápsula informativa que quiero compartir con ustedes la titulé Excloner, de la corteza cerebral al software, mencionando que pues muchas veces separamos los temas. O sea, decimos que la inteligencia artificial o el campo de la informática es un mundo aparte de la medicina o pues bueno, de la investigación o de las ciencias, de las neurociencias. Pero la verdad es que las neurociencias y el tema de la inteligencia artificial son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo surgió la inteligencia artificial? En nuestro énfasis por imitar los procesos de la mente humana. Entonces, pues es por eso que a medida de que pasa el tiempo, vemos que los modelos de inteligencia artificial se asemejan más al funcionamiento de la corteza cerebral humana. Y es esto pues lo que he querido reflejar en esta presentación. Y también en cómo podemos aplicar esto a un entorno real, que no se quede solamente en los laboratorios, que la neurociencia no sea solo de laboratorio o la informática sea solo de las universidades, sino que podamos traer todos estos temas y ver cómo se aplican al mundo real. Entonces empezamos, Excloner de la corteza cerebral al software. Básicamente todo este viaje empezó en la corteza cerebral, que pues es donde nacen las ideas, donde interpretamos el mundo y donde básicamente la visión se transforma en acción. Nosotros recibimos estímulos del mundo físico, estamos en un plano físico, la función de nuestro cerebro es interpretar eso y que nosotros demos una respuesta. Lo que pues básicamente a nivel de neurociencias llamamos aferencias, que es la entrada de estímulos, y eferencias, que son las respuestas. Pero, ¿qué es lo que vemos que trabaja de manera similar? Así es, las computadoras. Las computadoras tienen unas entradas, el teclado, el mouse, las cámaras, tienen un procesador que es casi que similar en funcionamiento al cerebro y tienen una salida. ¿Cuál es esa salida? La pantalla y los altavoces, que es lo que nos da la información de lo que está haciendo el computador. Básicamente, computador y cerebro, nuevamente, lo mismo. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos clave que se entrelazan entre las neurociencias y la inteligencia artificial. Entonces vamos a empezar por nuestras redes neuronales. Nuestras redes neuronales es pues donde los impulsos nerviosos construyen nuestra percepción del mundo físico, porque sí, todo es cuestión de percepción. Entonces cuando en esas redes neuronales nosotros configuramos muchas cosas desde el momento en que nacemos hasta cuando nos hacemos viejos. Habrán escuchado en algún momento que pues, los niños tienen un montón de conexiones neuronales y que hay que estimularlos en esos primeros 5 años de vida. ¿Por qué decimos esto? Porque en esos primeros 5 años de vida es cuando nosotros básicamente pues, estamos en lo que llamamos la poda sináptica. Durante la poda sináptica, pues es cuando nuestro cerebro recorta redes neuronales con la finalidad de volverse más eficiente y más rápido. ¿Por qué? Porque cuando nacemos tenemos muchas redes neuronales redundantes, o sea, redes neuronales que se conectan de sobra, básicamente. Entonces por eso en algunos experimentos a los niños les ponen, por ejemplo, un objeto, lo cubren con una manta o lo quitan, entonces el niño tiene que hacer muchos procesos para pues básicamente llegar a la conclusión de que el objeto ya no está. Nuestro cerebro recorta esas redes neuronales redundantes y pues se vuelve más rápido, más eficiente, consume menos energía. Entonces pues básicamente es lo que buscamos hacer también con las computadoras. ¿A qué voy con todo esto? A que este proceso nos permite, 1, ahorrar tiempo, 2, ahorrar energía.
¿Cuáles son de los principales problemas hoy en día de la inteligencia artificial? La altísima demanda de recursos computacionales. Hoy en día tenemos un precedente reciente, ChatGPT con las imágenes de estilo Ghibli, que ese fue un fenómeno como a principios de este año, y que pues básicamente salieron imágenes y pues reseñas en internet diciendo, no, estas imágenes están haciendo que ChatGPT consuma mucha agua. ¿Por qué? Realmente no era del todo falso. Los centros de datos requieren enormes cantidades de recursos para refrigerarse y disipar el calor, lo que llamamos contaminación térmica. Eso es porque pues, no son tan eficientes en su arquitectura, en su procesamiento y en su demanda de funcionamiento. Entonces la meta de hacer una biomimesis del cerebro hacia la inteligencia artificial es también crear modelos eficientes. Y esos modelos eficientes, neuroinspirados, que nos podrían permitir. Uno de los grandes hitos de la inteligencia artificial que es correr modelos enteros de manera local o modelos personalizados a ciertas arquitecturas de chips. Esto nos abre un abanico impresionante en temas de bioseguridad, en temas de la democratización de la tecnología, en que ya no estemos conectados todo el tiempo a un servidor, sino que podamos correr estos modelos de manera local y en áreas remotas. Entonces, pues, hoy hemos traído pues, para ustedes algo grande, que va desde el cerebro, desde nuestro conocimiento en el tema de la neurociencia, dirigido hacia los chips. Evidentemente, pues es nuestro modelo de inteligencia artificial, Xcloner. Nuestro modelo de inteligencia artificial es una tecnología inspirada en el cerebro humano, que está diseñado para escanear, no solo para escanear, sino también para comprender y transformar la realidad. Inicié la introducción pues, de esta charla con el hecho de que estamos en un mundo físico que nos da diversos estímulos. Esos diversos estímulos pues, están puramente en el plano físico. Hoy en día estamos mudándonos al plano digital. En 5 años el 90% de las interacciones van a ser digitales, pero tenemos una enorme dificultad con transformar el mundo físico en el mundo digital, y esto ha constituido en retrasos de las grandes iniciativas de aumentar y mejorar estas iniciativas de interacción digital. Para ello, pues, vamos a empezar repasando algunos conceptos clave en temas de inteligencia artificial y cómo esta inteligencia artificial ve el mundo y puede llevar el mundo físico al mundo digital. Primero que todo, pues el concepto puramente de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo reciente. Explorábamos algoritmos de inteligencia artificial y como forma conceptual y filosófica ya desde los años 40. Con genios de la computación como por ejemplo Alan Turing, en algoritmos de autoaprendizaje. Entonces pues la inteligencia artificial, o para abreviar AI, pues es la capacidad de una máquina para imitar funciones humanas como por ejemplo el razonamiento, el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones. Esa es una verdad a medias básicamente. Los modelos de inteligencia artificial actuales pueden tomar decisiones, pero carecen de algo importante, que pues esto se da debido a su arquitectura, que están basados en cálculos matemáticos, y es la intuición y la imaginación. La intuición y la imaginación básicamente nos permite a nosotros el otro tema filosófico que es el libre albedrío. Y el libre albedrío pues básicamente es lo que permite que nosotros podamos imaginar y anticipar algo, y en base a esa memoria sensorial y en la experimentación podamos tomar decisiones nuevas. Entonces pues las inteligencias artificiales pueden tomar decisiones en base a datos, pero pues carecen de la intuición. Entonces pues esto también hace que carezcan de intención, que es algo importante que vamos a ver a medida de que vayamos ahondando en estos modelos neuroinspirados de inteligencia artificial. Como vemos en estas imágenes, pues la inteligencia artificial tiene diversas fases. Primero que todo está la obtención de datos,
todo ese conjunto de, pues, recolección de fenómenos físicos para alimentar a nuestra inteligencia artificial. Posteriormente está el entrenamiento en donde tomamos esos datos y a raíz de esos datos le enseñamos qué es lo que debe hacer y cómo perfeccionar esos procesos. El perfeccionamiento lo tenemos en la fase de evaluación o validación, que es donde nosotros pues básicamente le estamos diciendo a los modelos de inteligencia artificial en qué están acertando y en qué están fallando. Hoy en día modelos populares incluso, como ChatGPT, Gemini, son muy buenos para muchas tareas, pero pues aún tienen cierto error fundamental en el tema de la inteligencia artificial generativa, que es pues que están diseñados para dar una respuesta sí o sí. ¿A qué me refiero con eso? Que no tienen la sensatez de decir no sé. Entonces pues sí o sí estos modelos van a querer generar una respuesta. Y pues esto básicamente nos remite a las bases del entrenamiento de la inteligencia artificial, que es primero enseñarle a discernir que un objeto es blanco y un objeto es negro. Pero si le pregunto por dónde está el gris, pues me va a decir, me va a inventar un objeto gris. Entonces son ciertas limitantes, más que limitantes, pues ciertos errores que pues hemos ido corrigiendo en los algoritmos modernos de inteligencia artificial y que en algún momento pues llegará a tener la sensatez de decir sencillamente no sé, a no ser pues a no tener modelos tan puramente complacientes. En otros campos como la psiquiatría lo llamamos paciente que intenta agradar. Básicamente eso es la inteligencia artificial, intenta agradar, y en ese intentar agradar pues nos puede generar datos erróneos. Por eso es que hoy en día pues tenemos que tomar con pinzas toda la información que nos dan estos modelos generativos, porque la verdad ellos pueden tomar sus decisiones en base a datos, pero pueden hacer que nosotros cambiemos la percepción y tengamos esa percepción de intentar agradar y tomar una decisión equivocada en el mundo real. Entonces hay que tomar la verdad con pinzas todos estos datos obtenidos. Otro concepto que vamos a repasar es el concepto de Machine Learning. En el Machine Learning, pues, o aprendizaje automático, es una rama de la inteligencia artificial puramente que pues, permite a las máquinas aprender de datos y mejorar su desempeño sin ser pues, programadas explícitamente. ¿A qué me refiero con esto? Ese aprendizaje automático es en el que pues, yo le doy cierta cantidad de datos a una inteligencia artificial y yo no le estoy diciendo explícitamente mejora esto o puedes procesar de esta forma, sino en base a la repetición o en lo que la inteligencia artificial nosotros llamamos iteración, logra hacer las cosas de manera más eficiente, más rápida y mejor. Entonces, pues en base a esto nosotros creamos, como vemos en la imagen, modelos de Machine Learning, que son entrenados en base a imágenes, en base a texto, como los modelos generativos, o en base a datos, como los modelos predictivos. Entonces esto nos da un flujo de trabajo, un flujo de Machine Learning, que por ejemplo en el contexto de la interfaz de macOS, pues lo procesamos en el programa Core ML. Pasando pues a un concepto muy popular y que nos compete mucho en el campo de pues, esta interfase entre las neurociencias y la inteligencia artificial, pasamos al concepto de red neuronal. Una red neuronal pues básicamente es un modelo computacional inspirado en el cerebro humano, compuesto por nodos que son puramente las neuronas y pues que estos están conectados entre sí pues para procesar datos y aprender a realizar tareas como la clasificación o la predicción. Esto pues acabo de describir puramente el modelo computacional, pero a medida de que yo describa el modelo fisiológico del cerebro, van a ver que este concepto no discierne mucho, o sea, no es muy diferente en realidad. Tenemos unos nodos evidentemente, que en nuestro caso, en el caso del cerebro, son las neuronas, y estas conexiones, en el caso del cerebro humano y pues de la neurociencia en general, son los axones, que permiten que las neuronas se relacionen entre sí y puedan sumar operaciones. Ya vamos a entrar
un poco más en este concepto. Vemos en la nueva imagen, la imagen de la izquierda, la comparación entre una neurona y un transistor. Algunas personas sabrán que es un transistor, pero pues para el contexto del público en general voy a hacer esa especificación. Un transistor es la unidad básica del procesador. Un transistor es donde se ubican esas compuertas lógicas que nos permiten realizar operaciones. Y pues esto se vale mucho del concepto del código binario. El código binario, pues como ya lo sabemos, es un código que se compone de la variación dicotómica entre unos y ceros. Esta agrupación pues nos permite crear los bits. Los bits pues es o es un 1 o es un 0. Los bytes pues es un conjunto de 8 que pues nos permite hacer varias combinaciones de unos y ceros que pueden ser para conformar un carácter o para conformar un número. Entonces, pues esto también tiene sus matemáticas, que es lo que nosotros llamamos el álgebra booleana. Entonces, en el álgebra booleana nosotros hacemos estas operaciones. Ustedes, pues, en el concepto básico podrían pensar 1 más 1 igual a 2. Pero en el álgebra booleana no es realmente así. Nosotros llamamos 1 y 1, ¿qué podrían pensar? 2. Pero en la sumatoria del álgebra booleana, 1 y 1 igual a 1. O les pongo otro ejemplo, el tema del 1 y el 0. 1 y 0, ustedes podrían decir 1, no le estoy sumando nada. Pero en realidad, en el álgebra booleana, 1 y 0 igual a 0. No sé si en estos momentos habrán encontrado cuál es la peculiaridad de esta operación. Pero si yo digo 1 o 0, es igual a 1. O si yo digo 1 o 1, es igual a 1, o 0 y 0, perdón, 0 o 0 es igual a 0. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿por qué cambian, ¿por qué cambian las leyes de las matemáticas acá? Porque es álgebra booleana, o sea, son operaciones binarias. El código binario solo puede tener unos o ceros. ¿Y por qué 1 y 0 es 0? Porque al decir y, yo estoy teniendo la condición de que para que las entradas, o sea, como vemos en la imagen, el transistor tiene unas entradas, un operador y una salida. Porque para que la salida sea 1, ambas entradas tienen que estar en 1. Cuando yo utilizo el conector I. Pero cuando yo utilizo el O, estoy diciendo, para que sea 1, o una entrada o la otra, tiene que ser 1 sencillamente. Así funciona la álgebra booleana. Y así funcionan básicamente los transistores. Los transistores se conectan y suman todo este tipo de operaciones de sumatoria. ¿Y en qué se parece esto al cerebro? Las neuronas se conectan, unas son excitatorias, otras inhibitorias, y hacen una operación sumatoria. Entonces, en las neuronas tenemos las entradas, al igual que los transistores, como estamos viendo, que son lo que llamamos dendritas. Tenemos un cuerpo, que es el soma de la neurona, y una salida, que es el axón. Entonces tenemos neuronas de varios tipos, así como tenemos operadores lógicos con puertas lógicas de varios tipos. Tenemos neuronas excitatorias, inhibitorias y modulatorias. Entonces, así tenemos neuronas inhibitorias, como lo acabo de decir. ¿Qué quiere decir? De que si lo remitimos al código binario, si le entra un 1, la neurona va a negarlo y va a sacar un 0. Por el contrario, si le entra un 0, lo va a negar y va a sacar un 1, o sea, un encendido. Todo este tipo de operaciones se combinan y forman pues lo que nosotros llamamos pues básicamente un impulso nervioso, y toda esta sumatoria conforma todo el entramado de la red lógica de los impulsos nerviosos. Entonces, con esto yo qué quiero mostrar, esa similitud entre nuestra mente y la informática que tenemos hoy en día. Tenemos cosas mucho más complejas hoy en día. Hoy en día ya estamos explorando una nueva frontera, que es básicamente la computación cuántica. En la computación cuántica no tenemos unos y ceros. O sea, no tenemos puramente el código binario, tenemos los qubits, que es 1 y 0, 1, 0, o 1 y 0 a la vez,
1 y 0 no a la vez, y todos los estados, indeterminados entre el 1 y el 0. Pero bueno, en esta ocasión no vamos a ahondar propiamente en la computación cuántica, sino que vamos a seguir hablando de esa similitud entre la máquina y nuestra mente. Bueno, Excloner básicamente, ya definiendo propiamente este modelo de inteligencia artificial, es un modelo de inteligencia artificial creada con redes neuronales físicas reconstruidas en el procesador Apple Silicon M1, emulando pues como tal el funcionamiento de la citoarquitectura cerebral visual humana, con la finalidad de abstraer objetos del plano físico hacia el plano digital. ¿A qué me refiero con que la red neuronal es completamente emulada? A que no usamos tarjetas gráficas para hacer cálculos flotantes de cuál debería ser el estado de esa red neuronal tras cada iteración, sino que realmente nos valemos de una propiedad de los procesadores Apple Silicon, que es de que esos permiten determinar eléctrica y físicamente el estado de cada transistor y moldear realmente una red neuronal de manera eléctrica y valernos del principio de que la electricidad sigue el camino de menor resistencia. ¿Qué logramos con esto? Sencillamente ahorrar mucho en electricidad al no usar cálculos flotantes y no valernos de las tarjetas gráficas. Y pues evidentemente una ganancia en velocidad bastante prominente. Nos valemos de la organización vertical que vemos en la imagen de la izquierda y la organización horizontal de la corteza que vemos en la imagen de la derecha. Específicamente pues de las áreas visuales, el área 17, que es la corteza visual primaria, para imitar todo este tipo de procesos. ¿Por qué nos enfocamos en la visión computacional? Porque hoy en día el mundo nos lo está exigiendo. Vemos un precedente claro, por ejemplo en el 2020 se hablaba mucho del metaverso, pero hoy en día ya no vemos nada de eso. ¿Por qué? Porque digitalizar el mundo físico es un problema. Remitámonos a un antecedente más reciente. Ustedes recordarán las Apple Vision Pro. Las Apple Vision Pro eran estas gafas futuristas de Apple que todo el mundo salía en redes sociales conduciendo, yendo a las cafeterías con estas gafas. Y hoy en día hubo un lanzamiento el mes pasado y nadie cuenta se dio. Pero precisamente es por eso, porque no tenemos una forma eficiente de digitalizar el mundo físico. En Excloner estamos buscando lograr esto. Entonces, pues remitiéndonos nuevamente al tema de la corteza cerebral, pues vemos la organización vertical y la organización horizontal, y pues que imitamos propiamente el proceso de la visión humana. ¿Por qué? Porque hoy requerimos conducción autónoma, hoy requerimos patología digital, hoy requerimos llevar todos estos objetos del mundo físico al mundo digital para el e-commerce, o por ejemplo, de la forma que nació Excloner. Nosotros nacimos digitalizando órganos humanos para el aprendizaje médico. Entonces, pues, esta es una forma en la que dijimos, no, tenemos la imposibilidad de, evidentemente, darle un órgano a cada estudiante, pero tampoco podemos permitir que los médicos en formación sigan formándose con imágenes bidimensionales. La anatomía es tridimensional, yo necesito palpar, yo necesito ver qué está arriba, qué está abajo, qué está a los lados y qué está adelante y qué está atrás. La planimetría, lo que llamamos nosotros. Cuando esto surgió, pues no concebíamos el hecho de que un médico aprendiera de una forma tan errada como una pantalla bidimensional. Entonces lo que hicimos fue buscar llevar esos órganos que teníamos al mundo digital para que los estudiantes pues pudieran tener su aprendizaje en base a ellos con un plano tridimensional. Entonces eso pasa también en el mundo del e-commerce. Si les pongo un ejemplo, si yo quiero por ejemplo comprar un mueble, pero pues no está exhibido en la tienda o sencillamente no puedo ir a la tienda, pero yo veo fotos, pues la verdad no me va a dar mucha confianza, porque yo no sé cómo va a quedar en mi espacio real, no sé si va a caber, no sé si los colores me combinan,
pero sería mucho más sencillo, yo pudiera tomar ese objeto, proyectarlo en mi espacio real y pues ver como tal cómo va a quedar. Eso aumenta mi confianza de compra y pues evita para los comercios la retracción de compra, que es que yo entro, lleno un carrito de compras y ahí lo dejo tirado porque a la final no estoy seguro o sencillamente prefiero irme a la tienda física a verlo. Estos son varios de los motivos por los cuales precisamente quisimos imitar el proceso fisiológico de la visión, porque como dice el dicho, todo entra por los ojos. Entonces pues aquí vemos en las imágenes básicamente el proceso fisiológico de la visión, de que requiere una estereografía para reconstruir volúmenes y cómo toda esta información viaja de esos sensores tan perfectos que es la retina hacia la corteza visual humana. Al lado derecho vemos lo que nosotros desde Xcloner hemos llamado fotogrametría por variación comparativa. Y es que hemos creado unos nuevos algoritmos que no utilizan la fotogrametría convencional por 9 puntos densa, sino que utilizamos la variación de recorrido de píxeles para construir volúmenes de manera vectorial, tal y como por ejemplo sucede en la corteza visual y pues como lo hace la estereografía de los ojos. Todo esto gracias a la imitación, o sea, nosotros hicimos un proceso de procesamiento histológico de lo que vemos acá, que es la corteza visual humana, específicamente las áreas 17 y 18, corteza visual primaria y corteza visual secundaria. ¿Para qué queríamos la primaria? Para procesar imagen, para el procesamiento de luz que hacen los ojos. ¿Para qué queríamos la secundaria? Para todo el tema asociativo, de que pudiéramos discernir esto es un contorno, esto es un volumen, esto es luz, esto es color. Quisimos dotar a las computadoras de esta capacidad de ver sin necesidad de que pues, el proceso humano o los cálculos informáticos estén todo el tiempo detrás de este proceso consumiendo pues, tanto tiempo como recursos. Bueno, en la imagen de la derecha vemos la organización vertical y es esto en lo que nos enfocamos. O sea, tomamos las columnas corticales y las convertimos en una operación sumatoria para constituir lo que nosotros llamamos unidades funcionales y todo este proceso llevarlo al funcionamiento del procesador y hacer la imitación del procesamiento como tal. Aquí vemos el procesador que usamos. Muchos ingenieros o personas del campo de la informática podrán ver un poco controvertida la decisión del procesador porque dirán, no, este tipo de procesador es muy cerrado y todo eso. Pero es que nos hemos acostumbrado, y es algo en el que el mercado tiene que expandirse, a que lo mejor es lo más complicado. Les pongo un ejemplo. Si no fuera por este tipo de herramientas intuitivas, una persona como yo, que soy un estudiante de medicina, no hubiera incursionado nunca en el campo de la informática. Es gracias a estas herramientas intuitivas que logramos llegar aquí y traer nuestras ideas a la realidad, básicamente. Entonces, pues el motivo por el que usamos este procesador no es solo eso, sino que también este procesador nos permitió reconstruir de manera física y real estas redes neuronales, precisamente por la arquitectura ARM y porque tiene un set de transistores específicos que lo llaman el Neural Engine, que nos permitió pues emular físicamente las redes y encender y apagar transistores de manera independiente. Valiéndonos de esta capacidad fue que nosotros decidimos pues imitar propiamente a la corteza cerebral. ¿Y esto qué nos permitió? Tener un 99.97% de la reducción del impacto energético en pruebas sintéticas respecto a otros modelos de inteligencia artificial, tanto generativa como replicativa. Aquí ahondo un poco en los conceptos. Replicativo es lo que yo les estoy diciendo, llevar del plano físico al plano digital. Generativo es que yo estoy creando básicamente de la nada, en base a datos anteriores, pero pues estoy creando nuevas cosas. Y también algo muy importante, respecto a la sostenibilidad ambiental y a la meta que se han planteado la mayoría de empresas tecnológicas para este siglo, este modelo de inteligencia artificial en los chips solo aumenta 27 grados la temperatura respecto a la temperatura ambiente. Esto es básicamente un hito.
La mayoría de chips requieren de sistemas de refrigeración líquida que son básicamente muy costosos y generan un tipo de contaminación que podrán decirme, no, es que el data center está usando energía solar, no, es que estamos utilizando energía geotérmica, sí, pero hay un tipo de contaminación que no estamos viendo y es la contaminación térmica. Tal es la contaminación térmica que en algunos de los países de la península escandinava utilizan el calor generado de los procesadores para alimentar calderas. O sea, es una cuestión tremenda respecto a impacto ambiental. Nosotros hemos logrado reducir el tema del impacto ambiental, tanto en el consumo energético como en esta variable invisible de la generación de calor. ¿Y qué obtenemos? Por ejemplo, lo que les estaba hablando hace rato de la digitalización de órganos médicos. Vemos unos ejemplos claros: el cerebro, el cráneo y el miembro inferior fetal. Y ustedes dirán, ¿para qué tanto voy a utilizar esto? Se puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, en este caso lo utilizamos para el estudio, para formar a esos futuros médicos, a esos futuros profesionales de la salud. Para el sector e-commerce, porque yo puedo tomar un objeto del plano físico, subirlo al mundo digital y las personas al otro lado del mundo pueden proyectarlo en su espacio real, sin problemas. También, siguiendo con el campo de la salud, para, yo diría telemedicina, o sea, todo este tema de la patología digital que hace que yo pueda tomar una muestra y que una persona al otro lado del mundo pueda procesarla y darme su dictamen sobre si esta muestra es, por ejemplo, benigna, maligna, cómo puedo proceder con una operación, o por ejemplo incluso cirugía robótica. El robot Da Vinci, que pues, un cirujano puede estar en Boston y el paciente en París, por ejemplo, y yo puedo operar desde Boston con la cirugía robótica. Esto permitiría realizar esa aproximación. O incluso en el campo de la neurociencia. En el campo de la neurociencia puedo mejorar los neuronavegadores para que estos se actualicen y evitar la iatrogenia en la neurocirugía. Estas son muchas de las aplicaciones que pueden llegarse con la inteligencia artificial. Y algo muy importante, hoy en día, ya me remito como emprendedor, estamos poniendo en nuestro Business Model Canvas, al generar una startup, una empresa, la inteligencia artificial como la propuesta de valor. Vemos muchas generadoras de agentes de inteligencia artificial que en realidad son también usuarias de inteligencia artificial, no tanto generadoras de inteligencia artificial. Y pues, o sea, básicamente el mensaje es que la inteligencia artificial sirve más que para chatear, sirve más que para ser agentes de inteligencia artificial, sirven para que realmente tengamos un impacto en nuestra vida cotidiana, en el campo de la salud, en el campo ambiental. Y pues la inteligencia artificial no llegó como tal para reemplazarnos, llegó para ayudarnos y para cambiar varios paradigmas que tenemos hoy en día. Ya remitiéndonos un poco a la parte empresarial, hablando del e-commerce, ¿ustedes qué preferirían? Voy a hacerles una pregunta. Si yo les vendo esta planta, ¿me la comprarían a raíz de estas imágenes? ¿Ustedes qué dicen? Viendo ese fondo blanco, me surgen muchas dudas, por ejemplo, de qué tamaño es la planta, realmente de qué color es, la luz no me convence, como que no la compraría o preferiría verla física. Pero ¿qué me dirían de la opción B? Un modelo proyectable que lo puedo mover por todo mi espacio físico, puedo ver el tamaño, puedo ver cómo eso se relaciona con mi entorno y pues básicamente puedo ver realmente cómo va a quedar cuando lo compre. Esto va a evitar que yo deje el carrito de compras abandonado y que realmente pues pueda proceder con una compra, y esto es un impacto muy positivo para toda la parte del e-commerce, porque de cada 100 personas, 70 personas dejan el carrito de compras abandonado. Es una estadística bastante alarmante, la verdad.
Y también pues está el tema que les venía mencionando de que en 5 años el 90% de las interacciones pues realmente van a ser digitales. Las compras, las asesorías, todo. Y pues hoy en día digitalizar el mundo físico es un problema enorme porque requiere pues de equipos muy costosos, también requiere de talento humano muy especializado, modeladores, programadores, informáticos y el problema que les estaba mencionando y que aqueja hoy en día no solo al mundo de la inteligencia artificial, sino también del Big Data, incluso del tema de las criptomonedas, que es la altísima demanda de recursos computacionales. En Xcloner, pues básicamente nosotros revolucionamos este concepto al crear este modelo del que les he estado hablando, que es capaz de digitalizar el mundo físico en tan solo 2.4 segundos. Y no solo por el lado de Xcloner, sino que imagínense las posibilidades si logramos pues digitalizar otras secciones del cerebro y emplear la inteligencia artificial más inmersa en nuestra vida cotidiana, no tan evidente, o sea, como agentes de inteligencia artificial, sino inmersa, y que nos puede ayudar en diversos aspectos, como por ejemplo Xcloner en el escaneo 3D, escaneo y modelado 3D de alta precisión de objetos y espacios. Y también pues que básicamente no usamos equipos costosos como estudios fotográficos ni nada de eso, sino que ni tampoco condiciones controladas o estandarizadas, sino que este tipo de herramientas nos permiten, como les estaba mencionando de manera implícita, de que podamos realizar este tipo de tareas de abstracción de lo físico a lo digital de manera cotidiana, solo con algo como el celular, por ejemplo. Y pues lo que les estaba mencionando, simplemente con la cámara que hoy en día todos cargamos en el bolsillo, celular, dron, cámaras de seguridad, etcétera, podemos tomar datos de vital importancia, procesarlos y a raíz de esto pues generar cosas nuevas. No solo modelos 3D, sino modelos predictivos para el tema de la seguridad de establecimientos, modelos de terrenos, por ejemplo, que nos permitan anticipar este tipo de riesgos, la gestión de riesgos, por ejemplo, riesgos naturales, también, por ejemplo, para el sector de la construcción. En el sector de la construcción podemos digitalizar obras y realizar un monitoreo constante, anticipar el uso de materiales imprevistos que nos permita ahorrar en temas de costos de obra y tener una obra segura con un monitoreo pues constante. Y pues en el caso de Xcloner pues esto se puede hacer en tan solo 2.4 segundos a comparación de otras alternativas del mercado que en las mismas pruebas sintéticas llegan a tardar hasta 14 horas. Hoy en día ya el modelado complejo y pues todo este tema de la calibración y todo eso está quedando atrás. Hoy en día necesitamos que las personas como usted, como yo, podamos pues utilizar y democratizar el uso de estas herramientas que ya no sean solo de especialistas en el área, sino que realmente nosotros podamos tomar información y ayudarnos a tomar decisiones, porque precisamente la inteligencia artificial llegó para quedarse en nuestras vidas. No es solo una moda, no es solo la creación de agentes, sino que llegó para asistirnos en muchos campos, en nuestras empresas, en nuestras vidas, y pues tenemos que lograr una adecuada adopción de este tipo de tecnologías. Por adopción me refiero a a lo que mencionaba en un principio, de que no nos va a reemplazar, sino que podemos hacer tareas mucho más eficientes. O por ejemplo la automatización de la conducción en bodegas de carga, todo este tipo de cosas, inventarios digitales, que pueden hacer que, o sea, tareas que antes tomaban mucho tiempo, ahora tomen menos tiempo, requieren menos capital humano, y que pues este tiempo lo podemos emplear en otras cosas que permitan pues básicamente el crecimiento de nuestras empresas. Por ejemplo, en el caso de Xcloner nos permite un procesamiento hasta 21.000 veces más rápido que las otras alternativas de software,
Y también un dato que nos fue muy relevante en algunas investigaciones que se hicieron, y es que tenemos una precisión de 2.3 por 10 a la menos 4 milímetros de rango de error de escala. O sea, un rango de error casi que absurdo, porque es más pequeño que un glóbulo rojo. A este nivel podemos llegar con las herramientas de inteligencia artificial sin necesidad de tanta estandarización, sin necesidad de condiciones controladas. Y esto es un ejemplo, un mensaje de que pues básicamente podemos innovar en nuestros campos, podemos innovar en nuestros trabajos, en nuestras áreas, de que no necesitamos ser informáticos propiamente para adoptar este tipo de tecnologías, sino que hoy en día hay herramientas que permiten democratizar todo este tipo de desarrollos. Yo como tal no tengo una carrera informático, mi carrera propiamente está en la salud y en la investigación, pero ha sido posible pues traer pues todo este tipo de ideas a la realidad, incluso lograr desarrollar ciertas cosas incluso mejor que compañías que llevan muchos años en este trayecto. Y pues ya cerrando un poco sobre las soluciones que ofrece este modelo de inteligencia artificial, está por ejemplo para el sector e-commerce, para el sector inmobiliario. Nosotros pues podemos mostrar inmuebles de manera fidedigna de este lado del mundo hacia Estados Unidos, hacia Europa, gracias a los modelos 3D, a las proyecciones y todo eso. También para el healthcare, para el sector healthtech. En el sector healthtech pues podemos innovar en todo este tipo de instrumentos, cirugía robótica, patología digital, tratamientos, planeación quirúrgica, de todo. En el logtech, por ejemplo, podemos innovar en el sector de la gestión de inventarios, en la seguridad laboral, bueno, ese es otro campo. Y en el sector militar, por ejemplo, un simple dron de ala fija podría levantar todo un campo de batalla, y con un modelo de inteligencia artificial funcionando de manera local, podría identificar todas las posibles amenazas. Y para el tema de seguridad laboral podemos recoger información y establecer patrones predictivos que nos permitan pues reducir todo este tema del riesgo laboral, para evitar pues por ejemplo demandas, para evitar bajas a la productividad en una compañía, entre muchas otras cosas. Entonces, la verdad, las posibilidades pues son infinitas, y pues debemos saber adoptarlas. Entonces, pues básicamente el futuro de la digitalización es ahora, es ya. Y pues puedes acompañarnos a digitalizar el mundo pues con Xcloner y con todas estas herramientas de inteligencia artificial, que pues o sea, hoy en día no es solo cuestión de informáticos, está en nuestras manos como personas, en nuestras manos como directores de nuestras compañías, en nuestras manos como ciudadanos, en nuestras manos como usuarios de la tecnología. No debemos limitarnos y me remito a la palabra usuarios, no tenemos que limitarnos a ser solo usuarios, también podemos ser creadores. Me gustaría pues también hacer una citación a Matteo Salvato, que menciona que la programación son las matemáticas del futuro. Y yo respondo a esto mencionando que sí, básicamente la programación son las matemáticas del futuro. Bueno, retomando un poco lo que menciono de los paradigmas educativos sobre el tema de la programación en sí son las matemáticas del futuro, pero no me refiero a que pues, desde la parte educativa tengan que dársela a los niños C++, JavaScript, no. Realmente, o sea, algo que me ayudó mucho y algo que considero es la base real de todo esto es el pensamiento sistemático.
La creación de ese pensamiento sistemático, o sea, infundir ese sentido de la lógica, es realmente lo que va a ayudar que, pues, como país, como sociedad, pasemos de ver problemas y embotarnos en no encontrar soluciones, a realmente proponer soluciones. Porque pues realmente lo que vamos a hacer con un pensamiento sistemático lógico es ver las variables, ver las interacciones y ver esos posibles resultados y cómo esto pues puede cambiar realmente el comportamiento pues, de los factores que ahí interactúan para pues, proponer verdaderas soluciones. Es como el concepto de, o sea, hay una teoría incluso de que cuando nosotros aprendemos un nuevo idioma, nuestro cerebro se reconfigura. Les pongo un ejemplo. El español es un idioma, pues, básicamente tiene sus raíces en la lengua romance, que consiste en modificar las palabras según los tiempos verbales. Esto no pasa en el inglés. En el inglés las palabras son casi constantes, pero añadimos otros condicionales para modificar los tiempos verbales. Básicamente esto es sistematización, de que yo no vea algo como un todo, o sea, como solo la parte circunstancial, sino que vea todas las interacciones que hacen que precisamente esa parte circunstancial pues se dé. Entonces, pues, retomando al pensamiento y al paradigma educativo, si nuestros futuros profesionales logran tener esta sistematización, no van a ver la computación como sencillos usuarios, sino que van a ver las máquinas y las computadoras como algo con lo que se pueden comunicar para que realmente hagan lo que pues, ellos quieran. Porque, o sea, ¿cuál es el paradigma de la inteligencia artificial hoy en día? ¿O cuál es el concepto de inteligencia artificial que pues tenemos implantado pues como sociedad? O pues tienen la mayoría de personas. Una inteligencia artificial es un chatbot al que yo le pregunto y me responde lo que yo quiera. Volvemos al principio de complacencia del que yo les hablaba al principio. Pero hay que dejar este paradigma, hay que dejar de ver a la inteligencia artificial como un sirviente que hace lo que yo quiera. Tengo que ver a la inteligencia artificial como una herramienta que básicamente no está haciendo lo que yo quiera porque se lo pido, está haciendo lo que yo quiera porque yo necesito que realmente me ayude a optimizar una tarea. Y pues necesito no ser un usuario de agentes, sino realmente modelar estos, valga la redundancia, estos modelos de inteligencia artificial a mi necesidad. Por ejemplo, en Xcloner inicialmente teníamos una necesidad. ¿Cuál era? Los estudiantes de medicina de la Universidad del Valle pues no se están formando adecuadamente porque están viendo todo en pantallas bidimensionales. ¿Qué necesitamos? Una forma de digitalizar el mundo físico y generar modelos 3D. O sea, no teníamos los limitantes porque pues básicamente yo no soy ingeniero, entonces no tenía la limitante del conocimiento porque o sea, no sabía qué era posible y qué no era posible. Entonces básicamente al no tener esta limitante yo di todo por hacer esto pues realidad realmente. Entonces pues muchas veces no emprendemos, o sea, no tomamos caminos desconocidos por el simple hecho de decir no, yo no tengo conocimiento en esta área, no voy a meterme a, pues no voy a salir de mi zona de confort. Pero pues muchas veces el desconocimiento real del área permite que nosotros saltemos al abismo y que salgamos de esa zona de confort para realmente pues generar un cambio, y ese cambio pues está en realmente construir, o sea, llevar nuestras ideas a la realidad. Y que hoy en día, o sea, hay una segregación en cuanto a las carreras que estudiamos. O sea, por ejemplo, en mi caso, es como vos estudiaste medicina,
debería seguir la investigación en esa área y la sigo en el tema de las neurociencias. Pero pues, ¿qué hice yo? No me quedé sencillamente con eso, sino que decidí emprender y emprender hacia otros campos. Emprender hacia el campo de la informática real, pura. Emprender hacia el campo de comprender esos procesos cerebrales, de entender el lenguaje de programación del cerebro y emprender realmente como empresa. O sea, realmente Nido ha sido ese lugar en el que yo pude sacar todo esto del campo académico y llevarlo como tal al mundo real, al mundo empresarial, al mundo del emprendimiento, al mundo de las startups, y de que como startup pueda realmente generar un impacto en la sociedad, en el mundo, en todo lo que es el mercado tecnológico, y lo estamos haciendo. Y pues todo esto es gracias a este tipo de iniciativas como por ejemplo Nido, gracias a esta iniciativa conjunta de coordinación entre gobernación, alcaldía y cámara de comercio, que pues de hecho a mí o sea, coordinar tres entes gubernamentales como tal me parece una misión bastante compleja, y que se haya logrado aquí en el Valle del Cauca, o sea, da mucho que hablar realmente sobre las iniciativas de los gobernantes. Entonces realmente nuevamente reitero los agradecimientos a la gobernación, a la Cámara de Comercio, a la alcaldía y especialmente al programa Nido, que permite traer las ideas a la realidad.